No se trata de hablar solo de enfermedades, se trata de identificar de qué herida emocional vienen para luego sanarlas. Hoy hablaremos de la fibromialgia, la enfermedad del dolor, tema que trataremos en 2 episodios. Estoy aquí para contarles cuáles han sido mis beneficios con el uso de la terapia con esencias florales. Les quiero compartir lo que sé a través de mi experiencia como paciente sanada y desde mi experiencia como terapeuta. La fibromialgia está asociada al estrés y se caracteriza por dolor físico de fuerza e intensidad. Entonces, primero vamos a definir qué es el dolor y qué es el estrés. El dolor es una señal del sistema nervioso que nos dice que algo no anda bien. Es una sensación desagradable como hormigueo, un pinchazo, ardor, picadura o alguna molestia que se manifiesta en el cuerpo o en el espíritu. Existen muchas otras clasificaciones de dolor de las que hablaremos en otro momento. Si se trata de una experiencia sensorial y objetiva, corresponde al dolor físico. Si se trata de una experiencia emocional y subjetiva, corresponde al dolor anímico. Estrés es el mecanismo de respuesta que se pone en marcha cuando una persona se siente superada por una o varias situaciones que requieren de ella mucha exigencia para poder cumplirlas. Es una sensación de sobrecarga que afecta tanto el bienestar físico como el emocional. Y también han definido el eustrés o estrés positivo. Y lo definen como positivo porque nos estimula para afrontar diversas situaciones sacando nuestro lado más creativo. El estrés, sin duda, es necesario e imprescindible para la vida, pero la gran agitación que vivimos en el mundo actual nos obliga a permanecer en niveles de estrés muy elevados, que si logramos gestionarlos y equilibrarlos, nos permitirá tener un rendimiento en nuestras actividades y una vida armónica y saludable. Mi diagnóstico. A los 30 años recibí el diagnóstico de fibromialgia, a lo cual siempre me referí como el dolor de vivir. Mi cuerpo siempre dolía al menor contacto físico, y recuerdo que estaba viviendo emocionalmente una época de mucha alteración, estaba en una relación de pareja disfuncional, iniciando mi vida laboral con una gran sobreexigencia y rigidez, y como les comenté en un episodio anterior, me caracterizaba el perfeccionismo. En esa época, en mi familia se hablaba de que era hipocondríaca, al igual que una tía, porque a ambas nos dolía mucho el cuerpo y yo recuerdo que sí, fue una época en donde todo me dolía. Para esa época la fibromialgia era considerada una enfermedad de etiología desconocida y yo me preguntaba, si no saben qué es, cómo es o de dónde procede, ¿cómo me la van a tratar? Luego la clasificaron como una enfermedad reumatológica, un síndrome doloroso, no una inflamación. Recuerdo que mi primera visita para tratar el tema fue con un especialista en reumatología, quien después de practicarme exámenes paraclínicos, me dijo, no tienes nada. Aparentemente estás bien, pero igual te voy a formular un medicamento altamente hepatotóxico, o sea, nocivo para el hígado, pero cada 8 días haremos exámenes y vamos haciendo los controles. Recuerdo que ella me regaló la primera caja y seguía con mi inquietud, qué curioso, si no tengo nada, ¿para qué me estará formulando este medicamento? Decidí tomar solo 2 pastillas y suspender el tratamiento porque sentí miedo de continuarlo. El dolor permanecía, algunos días más fuerte que otros, y estaba acompañado de trastornos gastrointestinales como colon irritable, gastritis y estreñimiento, tema al que me referiré en otro episodio.
Dormía muy mal, mi sueño no era reparador. Este tema lo traté con la especialidad médica de neumología y también lo hablaremos en otro episodio por la gran importancia del tema. Y gracias a eso hice mi especialización en medicina dental del sueño. Los dolores caminaban de manera extraña recorriendo mi cuerpo y asimismo yo me paseaba por diferentes especialistas que me trataban de manera fraccionada. Visité el traumatólogo que ordenó exámenes, ecografía, radiografía y finalmente decidió que debía hacer cirugía del hombro derecho porque estaba afectado el manguito rotador. Les quiero contar que para la fecha mi hombro sigue funcionando perfectamente. Luego visité el endocrinólogo que estuvo enfocado. Me formuló un medicamento que me describió de uso exclusivo para locos, porque mi cerebro no se detenía a descansar. Entonces con eso lo lograría y disminuiría el dolor. Siempre estuve en la búsqueda de sentirme mejor y me realizaba a la par muchos tratamientos de medicina convencional, ingesta de analgésicos, antiinflamatorios, esteroideos, no esteroideos. También busqué otro tipo de medicinas integrativas holísticas como acupuntura, terapias ortomoleculares, quiropraxia, masoterapia, aerorrumba, hacía meditación, terapias físicas, terapias en agua, las cuales me ayudaban a sobrellevar la situación, pero me resistía a creer lo que los médicos me recomendaban. Hay que aprender a vivir con el dolor y sobrellevarlo. El estrés era abrumador porque me enfrentaba a situaciones desconocidas y como la educación de mi hijo era algo extraño para mí, adicional tenía numerosos compromisos laborales, la sobreexigencia en todos los ámbitos para cumplir mis expectativas y la de los demás. Y siempre escuchaba en las noches esa voz interna que me decía: no puedes perder el tiempo, hay que optimizarlo. Mis jornadas laborales eran extensas, extenuantes, mi vida familiar un desastre y la rueda de mi vida se enfocaba en ese momento exclusivamente en mi proyecto laboral. Estuve en tratamiento con el psiquiatra, quien me explicó que mi cerebro era como un motor de un carro encendido que nunca se apaga. Estuve en tratamiento con medicación y acompañada de psicoterapia. Les cuento que me ayudó bastante. Pero siempre tuve la inquietud porque los efectos adversos de la medicina que estaba tomando es hepatotóxica, o sea, que afecta el hígado. Pero como toda enfermedad va relacionada con los estados emocionales en desequilibrio, les voy a compartir lo que estaba viviendo en ese momento en mi vida a nivel laboral. Me especialicé en auditoría interna de calidad. Es un tema de control, rigidez, exactitud, y en esa práctica se reflejaba mi personalidad fuerte, luchadora, con espíritu de sacrificio y altruista, lo cual no me iba a permitir dejarme vencer por los obstáculos de la vida. Y aunque con dolor seguía luchando, ignorando la necesidad de relajarme y descansar que mi cuerpo necesitaba, convirtiéndome en adicta al trabajo y a todas mis obligaciones y compromisos, sin importar que aumentaran mis dolencias físicas. Reconozco el éxito que logré en esa época de mi vida, pero me hubiera gustado tener los recursos que hoy me aportan las esencias florales como el olmo, esencia que me ayuda para no tomar más responsabilidades de las que puedo gestionar y me permite aumentar mi capacidad para delegar,
lo cual me hubiera disminuido mucho el dolor del cuerpo, o sea, el dolor de vivir. Bueno, es importante conocer las características de la fibromialgia. El origen y la etiopatogenia. Se ha observado que en la infancia los pacientes tuvieron familias quizá con problemas económicos, algunos episodios de violencia intrafamiliar. Estos pacientes crecieron con miedos hacia algún familiar, hacia alguna imagen de autoridad que tuvieron. Presentaron enfermedades crónicas y hubo problemas de alcoholismo en su familia. Es una enfermedad asociada al estrés físico o emocional que puede aparecer después de un accidente de tránsito o de alguna catástrofe natural. Son personas que sufrieron de algún abuso físico, emocional o sexual. Personas perfeccionistas, muy autocríticos, obsesivos, con alto nivel de estrés laboral, ansiedad y depresión. Es propio de personalidades rígidas y salvadoras que no saben poner límites y se apropian de los problemas de los demás. Aquí me veo identificada. Pacientes con dietas poco saludables, con obesidad, tabaquismo y sedentarias. Igual, aquí me encuentro identificada. El motivo de consulta más frecuente de los pacientes se refiere a no tener un switch para apagar la máquina, a estar en on o encendido todo el tiempo, a ser personas muy intensas que no se pueden relajar. Los análisis clínicos realizados son normales y solo se observan cambios normales en los exámenes paraclínicos como la radiografía, la resonancia, las ecografías, que son los cambios por envejecimiento. La mayoría de los pacientes siempre quieren dejar todo en manos de los medicamentos sin modificar el estilo de vida, pero en realidad he observado que el 90% de los resultados depende de los cambios realizados por el paciente. Las personas con fibromialgia producen en exceso la adrenalina, considerada la hormona del estrés. El paciente permanece en un estado de alerta o supervivencia permanentemente, lo cual es bastante agotador. Su sistema de alarma o el sistema nervioso simpático nunca descansa. Es importante hacer un diagnóstico correcto para indicar al paciente el manejo correcto. Se puede confundir la fibromialgia con el diagnóstico de lupus eritematoso, artritis reumatoide, hipotiroidismo, neuropatías de otro tipo, miositis, que es la inflamación de la fibra muscular, cáncer metastásico, entre otros. Las terapias florales son un complemento del tratamiento médico convencional, no es su reemplazo. Entonces, en el próximo episodio hablaremos del enfoque terapéutico floral para aliviar el dolor de la fibromialgia. Recuerda que si cruzas el puente hallarás la paz interior y esa es la que viene a sanarnos. Atrévete a caminar hacia allá, yo te acompaño. Soy Patricia Mera Reina, odontóloga y terapeuta floral. Bienvenidas a este espacio enfocado en ayudar a las mujeres a superar el caos. Gracias a las que me acompañan ahora o en otro momento.